Estamos aquí en 90.3 Radio Resistencia con nuestro espacio Sin Retórica y en el inicio anunciábamos la presencia de la doctora Joana Rojas, Hola, muy buenas tardes. quien ya nos está saludando y es de la coordinadora, usted nos dirá bien el cargo que ostenta en la Municipalidad de Resistencia. Coordinadora de la Oficina para la Prevención, Tratamiento y Sanción de la Violencia Laboral del municipio de Resistencia. Medio larguito, pero bueno. Muy largo. ¿No? Para sintetizarlo, usted tiene competencia en conflictos de tipo de violencia laboral, pero específicamente en la prevención. Bien, nosotros abordamos todo lo que sean con situaciones de conflictos o de violencia laboral que se dan entre empleados del municipio de Resistencia. Esa es la competencia que tiene nuestra oficina. Cualquiera sea la situación de revista, porque puede darse entre empleados de planta o personal contratado, ¿verdad? O de gabinete, como jornalizados, nos dice nuestra ordenanza que nos rige, que es la 13253. Claro. Es una oficina, esa es la denominación. ¿Depende de quién? ¿Es autónoma? ¿Depende de la concejalía, de la presidencia del consejo, del ejecutivo? La ley 2023A manda, ¿no es cierto?, a que cada poder ejecutivo, legislativo, judicial y municipal tenga su oficina de violencia laboral, ¿verdad? Entonces, esta es nuestra ley que nos rige en la provincia, a la cual el municipio adhiere a través de una ordenanza que es la 11788, si mal no recuerdo, y posteriormente a ello, desde el año 2016, la Oficina de Violencia Laboral del Poder Legislativo se estuvo haciendo cargo de los casos que se suscitaban, ¿no es cierto?, en el municipio, porque tenían un convenio entre la municipalidad y la Oficina del Poder Legislativo. No era propio municipal. Exactamente, eso a partir del año 2016, ¿no? Hasta que en el año 2021 se realiza el proceso de llamar a concurso para cubrir el cargo. Se hizo una selección. Exactamente. El municipio llama a concurso para cubrir el cargo de coordinador, coordinadora de esta oficina, la cual se hizo en varias etapas. Se pasó por una etapa escrita, una etapa oral y luego una defensa, ¿no es cierto?, del trabajo que íbamos a realizar quien quedara coordinando la oficina. ¿Con un mandato por cuánto tiempo? 4 años, pudiendo renovarse por 4 años más. Es decir, que eso le da independencia, podríamos decir, tanto del legislativo como del ejecutivo municipal circunstancial. Exactamente. A ver, el proceso de selección la hace el consejo, ¿sí? Se llama, ¿no es cierto?, como se hizo el procedimiento, ¿no? Se llamó a concurso, se pasaron las etapas y en la audiencia pública fue el consejo quien lo designó. Exactamente. Pero se pasó estas dos instancias, ¿no?, escrita y oral, para que se llegue a la audiencia pública, ¿no es cierto?, para la designación. Claro. ¿Y cómo está compuesto el equipo de la oficina? Bueno, el equipo está compuesto por un abogado, un psicólogo y un mediador, ¿sí? Y yo en mi plan de trabajo agregué lo que es el psicólogo social, porque me parece una disciplina muy interesante a la hora de abordar estas temáticas, porque el psicólogo, si bien trata, ¿no es cierto?, el caso concreto que va la persona a denunciar y se entrevista con el denunciante, con el denunciado, no ve lo que pasa detrás. En cambio, el psicólogo social sí tiene, ¿no es cierto?, esta facultad de poder mirar más allá de las dos personas que están en situación de conflicto. Lo ve desde otra dimensión. Totalmente, ve la dinámica grupal. Entonces, dentro de una situación de violencia laboral, pierden solamente o están en una situación de conflicto las dos personas que están involucradas. No, muchas veces es todo el grupo y ahí es donde se genera un clima tenso, un clima hostil, ¿verdad? Ahora, doctora,
¿Existe una definición de violencia laboral? ¿Hay una categorización que podría decir estar marcado en este aspecto, en este otro? Bien, para no hacerlo muy teórico, pero Sí. nuestra ley 2023A y nuestro protocolo de actuación, que es el 1805/22, como también nuestra ordenanza, la 13253, adhieren a lo que es la definición de la ley provincial y que dice que violencia laboral es toda acción, omisión, segregación o exclusión que realice un agente a otro con el fin de degradar, ¿no es cierto?, sus condiciones de trabajo. Y siempre hablamos basándonos en este abuso de poder o abuso de autoridad, ¿verdad?, que le confiere su cargo o su jerarquía. O sea, tiene que haber un superior actuando sobre categoría inferior. No necesariamente, porque la Ajá. violencia laboral se puede dar de manera horizontal o de manera vertical. Si se da de manera horizontal es entre pares, ¿no es cierto? Dos empleados municipales en nuestro caso, ¿no?, que tengan alguna situación, Algún conflicto. Conflicto que vaya en escalada y se termine en una situación de violencia, ¿verdad? O puede darse, sí, de manera vertical, que cuando hablamos de manera vertical descendente, ahí sí hablamos del jefe al empleado. Cuando hablamos de manera ascendente, es del empleado al jefe. Son los menos, pero existen. Claro, sí, a eso me refería, porque, bueno, en esas categorizaciones seguramente se pueden dar ejemplos, se pueden dar circunstancias, pero ¿cómo se hace para establecer una prevención de esos posibles hechos de violencia laboral? Bueno, justamente mi plan de acción dentro de lo que es la coordinación tiene mucho que ver con el trabajo que se hace en las áreas del municipio, ¿sí? Nosotros tenemos nuestra oficina que está ubicada en José Hernández 273, ¿sí?, donde el empleado puede ir a asesorarse y realizar su eventual denuncia en el caso de que sea factible, digamos, lo que va, lo que viene a comentarnos, ¿no? Pero independientemente de ese trabajo, que es el tratamiento que hacemos a los casos de violencia, nosotros también recorremos todas las áreas del municipio. O sea, hacer una investigación de campo, digamos. No sé si investigación, pero un recorrido. No. Separemos. Sí. Prevención va por un lado, tratamiento va por el otro. Ajá. Cuando nosotros con el psicólogo social detectamos que existen situaciones que ameritan que por una denuncia se trabaje en el área, bajamos al área y él realiza, ¿no es cierto?, lo que es el diagnóstico psicosocial. Él realiza un informe y ese informe a nosotros nos sirve para el posterior dictamen, ¿verdad? Cuando yo hablo de prevención son talleres, capacitaciones, charlas que hacemos durante el año. Vamos coordinando con las diferentes áreas y vamos bajando a los lugares. Se han hecho capacitaciones más masivas también para los empleados municipales en los centros comunitarios. ¿En qué consisten? ¿Cuál es la temática, por ejemplo, de un taller de esos? ¿Y cómo participan las personas? Bueno, hay diferentes formas. Nosotros bajamos a los lugares hablando de conflicto y violencia en los espacios de trabajo. Se les explica en qué consiste lo que es violencia y lo que es conflicto para que puedan diferenciarlos y cómo afrontar cada una de esas situaciones. Porque cuando llegamos a una situación de violencia laboral, cuando existe un conflicto que no se pudo solucionar y va en escalada, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos llegar a tiempo con esta prevención primaria que hacemos, ¿no? Hay una situación conflictiva y bueno, pues la pueden resolver a través de los tips que les solemos dar a los empleados para que puedan gestionar sus conflictos. Por otro lado, te cuento que tenemos lo que es la etapa de predenuncia que se implementó por protocolo, la cual se le Perdón, invita. etapa de
predenuncia. Predenuncia. Sí, Ajá. lo hemos llamado así. Eso no está contemplado en la ley 2023A, Ajá. pero lo hemos contemplado nosotros a través del protocolo de actuación del municipio, ¿no? Porque muchas veces detectamos que tomamos denuncias, realizamos toda la investigación y cuando se llega al dictamen es una situación de conflicto. Ujú. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando la persona va a entrevistarse, a buscar asesoramiento, es hacer, digo yo, como una especie de triage, ¿no? Para Sí, ver sí. dónde estamos parados, ¿no? Si es una situación de conflicto o si es una situación de Ujú. violencia. Si es una situación de conflicto, se le habilita, ¿no es cierto?, un espacio de diálogo a las partes para que puedan resolver sus conflictos sin llegar a la etapa de denuncia. Por eso Ujú. lo llamamos predenuncia, Claro. ¿sí? O la existencia de oficinas como esta de prevención de violencia laboral existe desde hace mucho tiempo a nivel provincial, a nivel nacional. ¿Existe en todas las provincias? ¿Qué jurisprudencia hay? Porque por ahí da la impresión de que surgió hace no mucho tiempo y hasta que se puso de moda, hasta que casi se puso de moda, Yo ¿no? creo que todo es una moda en algún momento, ¿no? Ajá. Sí, la violencia laboral existió siempre. El tema es cómo se trataba, cuál era el tratamiento que se le daba a las Ujú. situaciones de violencia laboral, ¿no? En Argentina no tenemos una ley nacional de violencia laboral, que eso también dificulta un poco porque cada provincia va tomando, ¿no es cierto?, Sí, sí, sí. lo que Cree le cree conveniente y de acuerdo con su conveniente, realidad. exactamente de Ujú. acuerdo a la Así que, perdón, no hay idiosincrasia de ley su... nacional. No. Es rarísimo, ¿no? Porque si uno va a la historia y poniendo ejemplos extremos, está, no sé, el capanga durante la recolección de hierba en Misiones, o en la zafra, acá en el Chaco mismo, o los hechos de violencia en la zona de Florencia, en Santa Fe, con la explosión del Tanino. Pero eso no dio lugar a una ley nacional. No dio lugar a una ley nacional. Ajá. Tenemos leyes provinciales. Claramente que tenemos que diferenciar lo que es el trabajo privado de lo que es el trabajo público, ¿no? Ujú. En el trabajo privado tenemos la ley de contrato de trabajo más los convenios Que colectivos que depende rigen. de cada Ah, sector. está. Exactamente, Ajá. ¿sí? Bueno, tendrán el sector privado su mecanismo. Hablando del sector público, no existe una ley Claro, nacional. entonces está bueno hacer la distinción para no Exactamente. caer en el error que cometo, ¿no? Es decir, comparar el ámbito privado con el público. Todo esto es para lo público, Esto es para lo en público. cualquiera de sus estamentos, municipal, provincial, y en lo nacional no. Y en lo nacional no tenemos leyes. Ajá, Existen otras provincias que sí tienen leyes. Buenos Aires es una de las provincias que tiene su ley y que tiene su oficina de asesoramiento de claro. violencia Ujú. laboral, que también podemos encontrarlos en internet, digamos. Tienen muy bien detallado todas las Sí, cuestiones sí, de sí, lo que es sí. violencia. Porque tal vez se dé también en un aspecto casi cultural, en lo laboral público, aquello de el jefe malo o la jefa mala o del jefe violento, como que se lo toleraba, ¿no? Eso afortunadamente fue desapareciendo. A ver, yo creo que siempre es un proceso, Ajá, porque o sea, llevar mucho tiempo dentro de un terreno que es propicio para que se den situaciones de violencia, uno o estás dentro del sistema o estás fuera, digamos. ujú, Y entonces uno tiene una carga de familia, ¿no es cierto? El salario, que tiene aspectos positivos como ujú. negativos, digamos. Entonces uno tiene un trabajo, lo cuida y muchas veces termina naturalizando esas Claro. situaciones de violencia para poder seguir Ujú. perteneciendo, ¿no es cierto? Porque si vos hablas, si vos decís, Sí, sí, es sí. como El temor, ¿no? El temor exactamente, a y ser, las represalias que muchas a la veces tiene el sanción. empleado exactamente Ujú. al denunciar. Ahora, ¿cuál es la línea? Porque muchas veces me plantean esas Sí, cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la línea entre lo que es violencia y lo que es que un jefe le
ordene, le mande a hacer una actividad a un empleado. Y bueno, todo va a depender, siempre digo yo, del caso concreto, porque no es lo mismo que yo te mande a realizar una tarea hablándote de buena forma, ¿no es cierto?, a que yo te mande gritándote. Muchas veces los jerárquicos se escudan en esto de yo ya soy así, yo hablo así. Es mi forma de Es ser. mi forma de ser, exactamente. Y yo creo que también estamos hoy en un proceso de deconstrucción también, ¿no es cierto?, en este sentido de lo que es la violencia laboral, ¿verdad? Claro. Entonces hay que aprender o reaprender, ¿no es cierto?, algunas prácticas o tratos laborales, Y además ¿verdad? también creo como para que muchas personas sepan que tienen derechos y que se pueden hacer cumplirlos, que no queda al arbitrio de la decisión de alguien por ser su jefe o no. Eh, y estoy hablando de la violencia, no sé si es el término correcto, violencia simbólica, que existe dentro de un ámbito laboral, como el desplazamiento de alguien, dejarlo sin tarea específica y que quede ahí en el rincón. ¿Eso también entra o Sí, entraría? sí, eso es lo que nosotros denominamos maltrato psíquico y social, que es toda manifestación de hostilidad en forma de amenazas, en formas de insulto, todo, que lo que se busca es cansarle a la persona, ¿no es cierto? Ujú. Y se las va dejando a un lado, se la va aislando. Eso tiene repercusiones, por supuesto, en la persona, tiene un efecto nocivo porque vos te vas quedando aislada y vas somatizando también todas estas cuestiones, ¿verdad? Que son Entonces muchas prácticas veces, habituales, por sí, otra parte, sí, o fueron durante muchos años, no, sí, ¿no? durante muchos años, eso siempre existió. Ajá, Hoy se está visibilizando un poco más y se le está dando otro tipo de tratamiento, ajá. porque el tratamiento que nosotros hacemos en la oficina es administrativo. Y lo bueno, lo voy a contar porque merece ser contado, es que la provincia y el Poder Legislativo también tienen sus respectivas oficinas, el Poder Judicial también, tengo entendido que se están armando y desde la provincia se están invitando a otros municipios a adherirse a la ley Claro. 2023A y el municipio de Sáenz Peña sé que está ahora adherido hace muy poquito tiempo, así que bueno, creo que los actores van a ir tomando dimensión, ¿no?, de esta problemática, que es un flagelo que nos interpela a todos. Y que existe, que está ahí. Sí, sí, Se sí, puede sí, tapar o no, se puede morigerar las causas, pero están ahí. están ahí. En todo ámbito, En hablando de todos lo los público, ámbitos. digamos, ¿no? Sí, sí, público y privado. Bueno, Ujú. tenemos hoy otra herramienta que es el convenio 190, ¿no es cierto? Una normativa internacional de la OIT y su recomendación 206, que es el primer convenio que trata sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y incluye la violencia y el acoso en razón de Claro. género. Utilizó ahora un concepto que es el acoso. ¿El acoso en sí difiere o de otro tipo de violencia o también es considerado un tipo de violencia? Y depende de qué tipo de acoso estemos hablando, ¿no? Exactamente. A ver, cuando uno habla de forma genérica, lo puede hablar como un término de violencia y acoso laboral. Ahora, nosotros tenemos lo que es dentro de la ley discriminado en el artículo 6 de la 2023A, si no me equivoco, los tipos, ¿no es cierto?, de violencia. Hoy te comentaba lo del maltrato psíquico y social, que son las manifestaciones de Claro. hostilidad, que si perduran en el tiempo, podríamos estar hablando de un acoso psicológico, ¿verdad? Ujú. Eso está definido en nuestra ley. Y tenemos también el acoso sexual, que es toda manifestación, ¿no es cierto?, de connotación sexual que no es recibida, valga la redundancia, Sí, por sí, quien lo recibe, ¿no? O sea, claro. no es querida, ¿no es Ahora, cierto? ¿el acoso sexual Sí. entra también dentro de la competencia de ustedes o quien se sienta damnificado tiene que ir por otras vías?
Bueno, nosotros lo que hacemos es darle el tratamiento administrativo Ajá, para decir si existe una situación de acoso, lo justificamos dentro de la opinión técnica del dictamen, ¿no es cierto? Y eso se eleva al Ejecutivo Municipal, ¿sí? ujú, Que es el que va a dictar el acto administrativo por el cual va a decir, corresponde aplicar la sanción que establece que sugiere la Oficina de Violencia Laboral o no por claro. tal motivo, ¿sí? Ustedes hacen entonces un informe. Claro, nosotros seríamos como un órgano consultivo. Nuestro Ujú, dictamen la persona no va a recurrir el dictamen. Sí puede llegar a atacar el acto administrativo, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo ujú. Municipal Pero ya es debiera realizar. posterior a la acción de Exactamente, es ustedes. posterior a nuestra acción. Ajá, Nosotros lo que hacemos es llevar adelante toda la investigación y emitir un dictamen, que es una sugerencia, una opinión técnica, ¿verdad?, justificando el por qué sí una claro. situación es violencia Ujú, laboral, ¿no es cierto? Y en base a hecho y a derecho, ajá. ¿verdad? Ahora, cuando ustedes visualizan el tema o reciben una denuncia, hablan de la necesidad de hacer la distinción entre conflicto y violencia en sí, o Ujú. hecho violento. El conflicto, que es una disparidad de criterios que no fueron resueltos o algo así. Exactamente, a ver, el Ujú, conflicto es una diferencia que yo pueda tener en cuanto a lo laboral con mi compañero de trabajo, ujú, ¿sí? Mi compañero quiere guardar las carpetas en un lugar y yo quiero guardar en otro. Eso genera cierto conflicto que si no lo hablo en el momento, eso ujú. escala. Porque mañana mi compañero pone la carpeta donde él quiso y no donde, Claro. Ahora, eso no un amerita que ejemplo, ¿no? ante una circunstancia de ese tipo realice una denuncia, Por supuesto, muchas personas han ido a la oficina a expresando eso. plantear ciertas Ujú, circunstancias donde nosotros le hicimos notar que se trata de una situación de conflicto, que hablando, porque ese es el mayor inconveniente también, las personas no hablan, las personas asumen lo que el otro ujú. Sí, sí. quiso decir o quiso hacer, ¿no es cierto? Interpretó lo que supuestamente la persona Interpretamos, le dijo. exactamente. Ujú. Entonces, y a veces al no tener una buena comunicación, ¿no es cierto? Eh, trae, trae Trae aparejado problemas, muchos claro. problemas. Que Sí, sí, puede sí. dar lugar a un hecho violento. Exactamente, porque Ujú, ahí empezamos. Y si yo no te escucho, que para mí es lo más importante, la escucha activa, ujú. y después uno devuelve, ¿no es cierto? L- Que De alguna manera, sí, 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 sí. la comunicación es eso, ¿no? Vos me decís, yo te contesto, ¿sí? Ahora, si mi reacción es desmedida, la otra persona se va a sentir violentada. Claro. Y muchas veces sucede también de que en el conflicto, en la escalada, ¿no?, de conflictos, de situaciones de conflicto, la persona que es víctima termina siendo victimario Sí, sí. por la reacción que utiliza ante Exactamente. la defensa, Ujú. como defensa, Ajá. digamos, Y, del y- ataque que sufrió, por Y decirlo, en ¿no? otra de las tantas variables que existen en esos temas, el de la comunicación es vital, sobre todo el Sí, de la interpersonal, ¿no? sí. Porque hay un viejo dicho que dice, yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que entendés. Y De lo que entiende el otro, de lo claro. que entiende el Sí, otro, sí, claro. sí. Y a partir de ahí se da el inicio de la chispa del conflicto primero y del Totalmente, garrotazo después, ¿no? totalmente, totalmente. Ujú, Y a ver, quien maneja el curso de la conversación en realidad es el receptor, ujú, porque si yo te estoy dando una información y te digo, ¿entendiste? Y vos me decís, sí, yo estoy asumiendo que di claras las órdenes, claro. ¿sí? Ahora, si yo te doy una orden y no te pregunto o no me cercioro y a vos te quedó alguna duda, ¿sí?, sobre el Ujú, trabajo que tenés que realizar, a lo mejor no lo vas a sí. realizar de la manera Es el famoso, correcta, pensé que ¿no? me habías dicho esto. Exactamente. Ajá. Entonces terminamos asumiendo y eso genera un conflicto Sí, tras una otro conflicto y escalada. viene en escalada y Ujú. puede terminar en Y una eso situación de forma violencia. parte de las charlas y de las capacitaciones que ustedes realizan, seguramente, ¿no? Sí, sí, así es. Ujú, Sí, sí. Bueno, te estaba contando hoy de que nosotros vamos a los espacios de trabajo con esas temáticas, ¿no? ujú. Pero también hemos dado charlas de liderazgo, charlas de comunicación asertiva,
hemos dado charlas de violencia laboral con perspectiva de género, ¿sí? Porque cuando nosotros emitimos dictamen e identificamos que existe algún... A ver, te voy a poner un ejemplo. Sí. Emitimos un dictamen e identificamos que el director de un área, ¿no es cierto?, llegó a cierta situación de violencia con el empleado por no tener un buen liderazgo. Entonces, se le sugiere una capacitación en liderazgo y comunicación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a través del dictamen, nosotros sugerimos que se hagan esas capacitaciones que a los empleados municipales les brinda la misma oficina, ¿no? Porque en definitiva los dictámenes de ustedes no son de complemento obligatorio por parte del Ejecutivo, sino que ahí dependerá que se le recurra o no a lo hecho por el Ejecutivo. Exactamente. Nuestro dictamen es una sugerencia, ¿sí? Entonces eso se envía al Ejecutivo Municipal en nuestro caso, porque el provincial mandará al gobernador, el judicial al superior Seguirán de justicia, exactamente, seguirán sus cursos. Nosotros enviamos al Ejecutivo Municipal y es quien tiene la última palabra, ¿no? Ahora, cuando dictan los cursos, estas capacitaciones, ¿dónde advierten, si es que se advierte, algún tipo de mayor resistencia entre el personal jerárquico o el personal, el trabajador, el de planta, o con algún otro tipo de relación? ¿Es en los jefes ya que vienen de años donde observan mayor resistencia, o se adecuan y miran y dicen, mira, esto yo no lo tenía visto? Qué gran pregunta. El empleado municipal creo que viene, yo asumí hace muy poquito el cargo, te comenté, ¿no? Desde el 2021, diciembre del 2021, y el municipio de Resistencia, como considero que muchos lugares de la administración pública son terrenos propicios para que se den estas situaciones, ¿no? Y siempre depende del lado del mostrador donde vos te encontrás, es donde vos justificás tu accionar, ¿verdad? Se ven de todos los casos, ¿no? Si vos me preguntás si hay más violencia de los jerárquicos hacia los empleados, sí, podemos detectar esto. También considero de que los empleados vienen naturalizando muchas conductas y empiezan a darse cuenta, ¿no es cierto?, que, pero esto está mal, que me traten de esta forma no es la correcta, ¿sí? Pero también nosotros, cuando hacemos las capacitaciones, les decimos al empleado que esto es un ida y vuelta, ¿no? Porque el empleado también por ahí de naturalizar cosas, naturaliza cuestiones que les competen a ellos como obligación y tampoco las cumplen. Claro, es un ida y vuelta. Exactamente, entonces llega un jerárquico que quiere cambiar esas reglas o que quiere hacer las cosas como dice el manual, ¿no es cierto? Claro. Por decirte. Sí. Es un jefe autoritario. Y se da por ahí la paradoja muchas veces de que se recuerda a aquel jefe o jefa más autoritario o más duro como el ejemplo a seguir. Con fulana yo no jodía, con el otro tampoco, pero estaba incumpliendo normas que hoy se consideran hasta violentas, ¿no? Exactamente. Yo creo que hoy tiene que haber un cambio de paradigma en lo que son los liderazgos. Ya no podemos estar con esto de la rigurosidad en cuanto a sí cumplir, por supuesto, con toda la legislación pero vigente. sin el latigazo que antes era normal. Exactamente, que antes era normal. Ahora, tiene que haber este cambio de paradigma. Doctora, hay muchos que consideran que ante todo esto, dice, pero hoy está la generación de cristal, ya no se le puede decir nada, un gesto ya es tomado. ¿Es tanto así o es pasible de que suceda eso? Y muchas veces
se tiende a confundir Ujú. los roles porque llega un jefe que es autoritario y el empleado está acostumbrado a ese ritmo. Ujú. Llega un jefe que es más democrático y a lo mejor el empleado lo ve débil. Ujú. Entonces, en esa Cuando lo que quiere por ahí es un ejercicio de autoridad, otro tipo de liderazgo, ¿no? otro tipo de liderazgo. Pero es Ujú. por eso digo, a ver, vos tenés el jefe autoritario, que es el que te va a mandar y te va a decir que a rajatabla tenés que cumplir así, que no importa si está fuera de tu horario, y viene el jefe democrático y te plantea otra situación y te dice, bueno, acá vamos a trabajar así, así, asado, va a depender de la productividad que ustedes me puedan dar en esta área, Ujú. tiene cierta flexibilidad, ¿no? En cuanto a la autonomía estoy Sí, hablando, sí, sí, ¿no? sí, No, sí. no de las normativas que hay que cumplir Ujú. como empleado. Hablo en cuanto a la autonomía de la decisión del empleado, porque muchos dicen, todo tiene que pasar por mí. Ujú. No podés hacer un escrito sin que yo lo vea, ¿sí? Y viene el jefe democrático y dice, yo confío en tu criterio profesional, Claro. ¿sí? Ujú. Y eso también es un cambio de Ujú. paradigma, pero el empleado al no estar acostumbrado a esa Claro, sí. dinámica, ¿no? No. Con el superior, es como que lo toma O se opone o no o lo se acepta. opone, exactamente. Ujú. Sí, sí, muchas veces se oponen o, Ujú. ay, este jefe está mostrando una debilidad, Claro. Que no ¿sí? es lo que yo necesito Que como empleado. Ujú. exactamente. ¿M? Pero por eso digo, la cabeza y la deconstrucción Ujú. y la nueva construcción de paradigma se tiene que dar entre todos, Y que es todo, jefes, claro, empleados, ¿no es un cierto? proceso. Es un proceso, Un sí. proceso que se va dando con el tiempo y que ojalá dé resultados, ¿no? Porque está visto que por lo menos esas son las condiciones o nuevas condiciones que hay que ir imponiendo. ¿Vale el término imponer en esto o es por convencimiento? Yo creo que es por convencimiento, Ujú. porque nosotros tenemos que aceptar que la sociedad misma va cambiando, ¿sí? Y dentro de la organización, la idiosincrasia de cada sector, de cada área, también va a ir mutando y Ujú. tenemos que estar preparados para estos cambios. Si nosotros nos resistimos al cambio, es donde nos Claro. empiezan, ¿no es cierto?, a Ujú. generar ciertos malestares. Y en esto de la violencia laboral, se perjudica la persona que está siendo violentada, ¿no? O que cree Ujú. que está padeciendo una situación de violencia laboral, como también la organización, ¿sí? Porque hay más absentismo, Claro. ¿sí? Ujú. Eh, y también la sociedad, porque hay un descreimiento en las instituciones, ¿verdad? Exactamente. Entonces es una cadena esto. Y hoy te comentaba lo del convenio 190, porque el convenio 190 nos habla de la violencia endógena y de la violencia exógena. Ujú. La endógena es la que se gesta dentro de la organización y la Y la afuera, exógena es ¿no? la que viene de afuera. Ujú. Entonces, en el municipio de Resistencia existen muchas situaciones donde el empleado está expuesto a esas situaciones de violencia Ujú. exógena, ¿verdad? Porque viene un contribuyente y lo maltrata. Y a eso le sumas el clima laboral dentro o con sus compañeros Y es un combo y es un interesante, combo digamos, interesante para la para... explosión. Exactamente. Que también puede sucederle, y de hecho tenemos datos todos los días a personal de salud, a los médicos que se ven afectados permanentemente, ¿no? Estamos hablando con la doctora Joana Rojas, de la coordinadora de la Oficina de Prevención de la Violencia Laboral de la Municipalidad de Resistencia, a quien le agradecemos muchísimo esta visita. Ahora, ya en el final de la charla, doctora, ¿tienen medios, tienen plata para llevar adelante todo lo que hacen? ¿Tienen partidas, presupuesto ahí en la oficina? Sí, quizás como en toda la administración No pública, hay ¿no? plata, como dijo Milei. Claro, Ujú. como en toda la administración pública existen ciertos recortes, pero la oficina no tiene un presupuesto propio, entonces Ujú. dependemos de una secretaría a la cual se le solicitan los insumos y Claro. la secretaría nos provee, Ajá. ¿verdad? Pero tienen un lugar de funcionamiento. Sí, 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 Es está. Hoy importantísimo. estamos ¿Dónde ubicados están? Hoy estamos ubicados en José Hernández 273. Ajá. Sí, claramente
el contexto social y político muchas veces no favorece la implementación, digamos, de estas políticas, pero yo creo que venimos por buen camino y que con la voluntad y el compromiso de todos, de los funcionarios, del empleado del personal, y claro. y de los jerárquicos, lo vamos a lograr. ¿Que es difícil? Ni una duda. Me imagino, sí, ni una duda. Una persona, seguramente ya lo sabrán, pero vale la pena repetirlo, que quiere contactarse con ustedes porque tiene la presunción o la certeza de que algo está pasando. ¿Cómo debe hacer? Bien. ¿Cuál es la forma que ustedes sugieren se haga? Bueno, voy a mirar cuál es el teléfono de la oficina y te lo voy a facilitar. Sí, tienen formas de comunicarse. Sí. Ajá. Concurren a la oficina, que está ubicada, como dije antes, en José Hernández 273, y ahí se le hace el asesoramiento legal, y si corresponde la toma de denuncia, se les toma la denuncia. O también pueden contactarnos por teléfono, que bueno, yo ahora te voy a dejar el número, porque no lo estoy encontrando. Y nosotros lo mencionamos. Y ustedes lo mencionan. Ajá. Que por ahí es la forma que prefieren, ¿no? Llamar por teléfono para hacer un contacto, no... Nosotros no hacemos asesoramientos telefónicos. Pero sí por lo menos establecer el contacto. Exactamente, se contacta. Nosotros hemos asesorado a muchas personas, inclusive del ámbito privado, inclusive de otras localidades, y se los ha derivado a los sectores, digamos, que tienen que intervenir, ¿no es cierto?, de acuerdo a la función que cumplen, ¿verdad? Y nosotros queríamos esta charla, por supuesto que quedan temas para abordar, para que alguien especializado en el tema, como es la doctora Joana Rojas, nos dé datos, nos dé detalles como para despertar, aunque sea en una persona que nos escucha, mira, está sucediendo esto, puedo hacer esto, puedo defender este derecho, o están avasallando este otro, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Sí, como te decía hoy, nosotros solamente intervenimos en la esfera municipal, pero existen otros organismos que están haciendo el tratamiento también de los casos y prevención, porque yo considero que si vos no conocés, es donde radica el problema, porque si vos conocés que estás sumergido en una situación de violencia, vas a buscar esa ayuda, ¿sí? Bueno, nuestra oficina es a puertas abiertas, quien quiera puede ir a consultar o a ser asesorado, y se le derivará, si no es empleado municipal, al área correspondiente. Doctora Joana Rojas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sin Retórica. Gracias a ustedes por invitarme. La coordinadora de la Oficina contra la Violencia Laboral de la Municipalidad de Resistencia, con nosotros aquí en nuestro programa.